Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a continuar con el curso de lógica y vamos a ver la tabla de verdad, es decir, qué valor obtendría una preposición compuesta en función del operador lógico que las une. Y como siempre, al final de la teoría vamos a dar algunos ejemplos para poder entender cómo usar la tabla de verdad. Entonces, primero que nada vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el video anterior. Habíamos empezado a hablar sobre las preposiciones simples y las preposiciones compuestas. Hemos visto que una preposición simple es una oración o un enunciado que expresa una verdad o una falsedad. Por ejemplo, tenemos este enunciado que dice que la Tierra es un planeta. Esta preposición la llamamos P. Fíjense cómo tenemos aquí. ¿Y por qué es una preposición simple? Porque este enunciado podemos decir si es verdadero o falso. En este caso, esta preposición dice que la Tierra es un planeta, por lo tanto, eso es verdadero. Por lo tanto, podemos decir que la preposición P es verdadera. Ahora, en cuanto a las preposiciones compuestas, habíamos dicho que una preposición es compuesta cuando dos o más preposiciones simples se unen mediante un conectivo lógico o negando una preposición simple. Veamos los ejemplos que tenemos aquí. Tenemos el primer ejemplo que dice que la Tierra es un planeta o el Sol es un planeta. Entonces, esas dos preposiciones simples están unidas mediante un conectivo lógico que es este o, que matemáticamente hablando representa la disyunción. Entonces, tenemos por un lado una preposición simple que es la Tierra es un planeta, que sería la preposición P. Luego tenemos la unión, que es mediante la disyunción, que es el O. Y tenemos por otro lado la preposición simple, que el Sol es un planeta, que representaría la preposición Q. Todo eso se simboliza de esa manera. Ahora, fíjense en el siguiente ejemplo. Tenemos que 2 es un número entero y 2,5 es un número entero. Por un lado, tenemos una preposición, llamémosla R, el cual dice que 2 es un número entero. Y por otro lado, tenemos una preposición, llamémosla S, que dice 2,5 es un número entero. Y estas dos preposiciones están unidas mediante un conectivo lógico llamado conjunción, el cual está ahí, ¿bien? Y todo eso se representa como se muestra en el lado derecho. Ahora, en el último ejemplo, fíjense que tenemos que 2,5 no es un número entero. Si observamos, tenemos una sola preposición simple, pero en este caso tenemos una preposición simple negada, ¿bien? Por lo tanto, esa negación, si llamamos a S como la preposición simple, es decir, la preposición sería que 2,5 es un número entero, y al negarla sería que 2,5 no es un número entero. Por lo tanto, eso se simboliza de esta forma. Y recordemos que al negar una preposición simple también obtenemos lo que se conoce como una preposición compuesta. Ahora, en el video anterior habíamos dicho que nosotros podíamos decir si una preposición simple era verdadera o falsa. Es decir, ya conocemos su valor de verdad. Pero ¿qué pasa en el caso de una preposición compuesta, el cual está compuesta por dos preposiciones simples, las cuales van a tener un valor lógico, ya sea verdadero o falso? Y entonces, ¿cuál va a ser el valor de verdad o el valor lógico de esa preposición compuesta? Entonces, para ello, tomemos como ejemplo el segundo ejemplo de estas preposiciones compuestas, el cual teníamos que 2 es un número entero y 2,5 es un número entero. Tenemos una conjunción, el cual tenemos por un lado una preposición simple R y por otro lado una preposición simple S. Ahora, ¿2 es un número entero? La respuesta es sí, por lo tanto esta preposición R es verdadera, ¿bien? Luego tenemos esta preposición simple, el cual dice que 2,5 es un número entero. Por lo tanto, esta preposición sabemos que es falsa, ya que 2,5 no es un número entero, sino es un número con decimales. Por lo tanto, fíjense que esta preposición compuesta está compuesta por una preposición simple que es verdadera, que en este caso es R, y otra preposición simple que es S, que es falsa, ¿bien? Ya que 2,5 no es un número entero. Entonces, ¿cuál va a ser el valor lógico de esta preposición compuesta unida mediante el conectivo lógico
de conjunción. Entonces, para responder esta pregunta, aparece lo que se conoce como las tablas de verdad. Como podemos observar, las tablas de verdad van a depender justamente del conectivo lógico, que matemáticamente hablando, este conectivo lógico representa un operador lógico. Entonces tenemos diferentes operadores lógicos, los cuales ya hemos visto anteriormente, que son la negación, disyunción, conjunción, implicación, o a veces aparece como condicionalidad, y doble implicación o bicondicionalidad. Entonces, arranquemos con el operador lógico más común, que es la negación. Como podemos observar su tabla de verdad, tenemos por ejemplo una preposición a, el cual si la preposición a es verdadera, fíjense que al negarla, esta preposición se hace falsa. Y si esa preposición simple es falsa, al negar la preposición a, se vuelve verdadera. En cuanto a la conjunción, fíjense que tenemos ahora la unión de dos preposiciones simples, a y b, el cual si a y b son verdaderas, esta preposición va a ser verdadera. Si observamos la tabla de verdad de la conjunción, podemos observar que cuando todas las preposiciones simples que conforman la conjunción son verdaderas, la conjunción va a ser únicamente verdadera. En todo el resto de casos, es decir, con que exista una preposición falsa, la conjunción es falsa. Haciendo la misma analogía, podemos ver que en la tabla de verdad de la disyunción, para todos los casos tenemos que va a ser verdadero, excepto en el caso cuando las dos preposiciones o todas las preposiciones que conforman la disyunción sean falsas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de la disyunción únicamente va a ser falsa cuando todas las preposiciones o las dos preposiciones en este caso sean falsas. En el caso de la condicionalidad podemos observar que esta va a ser únicamente falsa cuando la primera preposición sea verdadera y la segunda falsa. Bien, en el resto de los casos fíjense que es verdadera. Entonces, ahora y por último tenemos la bicondicionalidad, el cual, como podemos observar, tenemos que va a ser verdadera cuando las dos preposiciones sean verdaderas o cuando las dos preposiciones sean falsas. Si tenemos un verdadero y un falso, va a ser la preposición compuesta va a ser falsa. Para entender siempre mejor algo, es bueno verlo con un ejemplo. En este caso tenemos dos preposiciones compuestas. Veamos el caso de la, que dice que la Tierra es un planeta o el Sol es un planeta. En este caso tenemos una preposición compuesta unida por un operador lógico que es la disyunción. La Tierra es un planeta, se representa la preposición simple P, y lo que sería el Sol es un planeta sería representado con la preposición simple Q. Entonces dijimos que están unidos mediante un operador lógico que es la disyunción, y eso se simboliza como se muestra en el lado derecho. Ahora, en este caso nosotros tenemos que P o Q. Por un lado sabemos que la preposición P es verdadera porque justamente la Tierra es un planeta. Entonces esta preposición es verdadera. Luego tenemos la disyunción, en el cual ahora tenemos la preposición simple Q, que dice que el Sol es un planeta. En este caso el Sol no es un planeta, por lo tanto es falsa. Bien, esa preposición. Entonces, ¿cuál va a ser el valor lógico de esta preposición compuesta? Bueno, si recordamos la tabla de verdad de la disyunción, vemos que la disyunción va a ser únicamente falsa cuando ambas preposiciones sean falsas. Pero en este caso tenemos una preposición verdadera y otra falsa. Por lo tanto, estamos en este caso de aquí y por lo tanto esta preposición compuesta es verdadera. En este caso la preposición A sería la P y la preposición B sería la Q. Bien, entonces estamos en este caso y por lo tanto podemos ver que la tabla de verdad para este caso da que es verdadero. Por lo tanto, toda esta preposición compuesta es verdadera. Es decir, ese sería el valor lógico de la preposición compuesta. Ahora, veamos el segundo ejemplo, el cual dice que 2 es un número entero y 2,5 es un número entero.
por un lado tenemos una preposición simple R, que representaría que 2 es un número entero, y por otro lado tenemos una preposición simple S, el cual dice que 2,5 es un número entero. Bien, y el operador lógico en este caso es una conjunción, el cual está dado por la I. Bien, entonces tenemos simbólicamente representado de esta forma. Ustedes a esta preposición pueden ponerle la letra que quieran, siempre y cuando teniendo en cuenta que representa cada preposición. Para el primer caso sabemos que es verdadero, ya que la preposición R, es decir que 2 es un número entero, es verdadero. Pero por el otro lado tenemos que 2,5 no es un número entero, por lo tanto esa preposición S es falsa. Entonces tenemos un verdadero y un falso. ¿Cómo es la tabla de verdad para en este caso de la conjunción? Bueno, sabemos que en la conjunción únicamente su valor lógico va a ser verdadero cuando ambas preposiciones o todas las preposiciones sean verdaderas. Por lo tanto, si tenemos una sola preposición simple falsa, toda la preposición compuesta es falsa. En el próximo video vamos a ver más ejercicios de lógica para poder entender cómo usar la tabla de verdad, y también van a darse cuenta que a veces es más fácil aprendérselo en las tablas de verdad si recordamos únicamente cuándo se hacía falsa y en qué caso únicamente se hacía falsa o verdadera una preposición compuesta. Espero que este video le haya gustado, le haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con sus amigos y nos vemos hasta el próximo video.